Buenos días hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal están? ¿Qué tal ha estado su semana? Qué bueno poder estar un domingo más acá, con la disposición de aprender un poquito más del Señor. ¿Qué les parece si nos disponemos en oración? Un momento, cierran sus ojos, inclinan su rostro. Señor, acá estamos. Gracias por esta semana que nos regala, por este mes que ya vamos a terminar. Sin duda que es por su gracia y por su amor que estamos acá. Queremos ser capacitados, enseñados en esta mañana, Dios. Guíenos para que esto sea así. Enséñanos hablando en nuestro corazón, disponga nuestras mentes, ábralas para poder estar receptivas a lo que usted quiere enseñarnos esta mañana. Gracias, Padre, por su misericordia, por su bondad, por tenernos hoy acá. Queremos atender a su llamado, queremos salir cambiados hoy con ideas, con objetivos, metas, cosas nuevas que hacer por su nombre y para sus propósitos, Dios. Úsenos como instrumentos, Señor, de su voluntad para que podamos estar haciendo el trabajo que tiene para nosotros. En su santo nombre oramos. Amén. Qué bueno estar acá, qué bueno haber pasado estos domingos anteriores aprendiendo sobre esos ingredientes que hacen que la relación entre cada uno de nosotros sea como el Señor quiere que sea. Hemos estado viendo ese versículo de Tesalonicenses en el que el Señor nos dice que hagamos estas 4 cosas, y la última que nos menciona, y vamos a pasar a definir la paciencia y nos vamos a servir del versículo base de la serie para hacerlo, que es 1 de Tesalonicenses 5:14. Vamos a revisarlo, vamos a verlo, vamos a ver qué significa ser pacientes, qué es lo que dice el idioma original. Vamos a tratar de profundizar en ello porque es bien importante que estemos claros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Esa última parte es la que vamos a estar revisando hoy. ¿Qué significa ser paciente con todos? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa paciencia? Y bueno, yéndonos un poquito en general, dentro de la serie hemos estado viendo esos ingredientes, alentar a los tímidos, que nosotros lo vimos como alentar a los ociosos, cuidar con ternura a los débiles, ser pacientes con todos, amonestar a los ociosos, perdón. Hemos estado viendo esos ingredientes que el Señor dejó en su palabra, que quiere que nosotros tengamos en la forma de relacionarnos los unos con los otros. Y esta última parte, ser pacientes con todos, la vamos a estar viendo hoy. Es una parte bien importante. Y bueno, para comenzar les voy a contar una pequeña historia de algo que me pasó hace bastante poco, quizás el mes pasado. Y estoy seguro que esto es algo bien común, esto es algo que pasa seguido, y vamos a tratar de ver qué es esta historia. Yo estaba en un banco y ustedes saben que en las filas de los bancos uno está dispuesto a ir y estar 2 horas, tal vez 3 horas, dependiendo de la gravedad del asunto. Y podemos estar ahí mucho tiempo. Y uno tiende a desesperarse, uno tiende a ver que la fila no avanza. Y claro, ahí es un lugar donde pone a prueba nuestra paciencia. ¿Y qué pasó? Que había una persona ahí, y esta persona, yo ya llevaba 1 hora, él también probablemente más, cuando yo llegué ya estaba, y esta persona empezó a decir en voz alta: ¿qué se tarda esta fila? ¿Qué se tardan estos cajeros? Parece que ponen a los practicantes. Pero a decirlo en voz alta para que lo escucharan, para que los demás se dieran cuenta. Y él estaba esperando porque tenía que hacerlo. Pero sin duda no estaba siendo paciente. No estaba siendo paciente. Y es que la paciencia no es en sí el esperar, no es en sí el estar ahí, sino nuestra actitud en medio de esa espera, nuestra actitud en esa situación que puede ser adversa, que puede ser que parece que no avanza. Entonces, esta persona estaba emitiendo estos comentarios y no estaba siendo paciente. Una pregunta que podemos hacer: ¿no estaba siendo paciente? No lo estaba haciendo. Y como les digo, la paciencia no se trata de esperar nada más. No se trata de dejar que cosas pasen en mi vida, que me digan o hagan las cosas que sean. Se trata de esperar y ahí va un montón de cosas. Una de ellas podría ser calma. Aquellas cosas que no dependen de uno. Así que en sus boletines en las pantallas podemos ver un párrafo. La paciencia no se trata de esperar sin sentido, y pueden llenarlo si tienen sus lápices. No se trata de dejar pasar las cosas en mi vida, que me digan o hagan cosas a mí. Se trata de esperar con calma aquellas cosas que no dependen de uno. Tiene que ver con tolerar, porque sin duda la paciencia no nos sirve para las situaciones fáciles, para las situaciones llevaderas. Ahí nosotros estamos tranquilos.
Es en las situaciones complicadas, en las situaciones que parece que no avanzan, en las situaciones adversas, donde nosotros necesitamos la paciencia. Veamos esa historia ahí y vayámonos haciendo la idea. La paciencia no es solo esperar, no es lo que yo hago, sino cómo estoy, qué actitud tengo en ese momento. Y vamos a pasar al idioma original, vamos a ver qué significa paciencia, porque en la traducción ustedes saben que no es posible trasladar una palabra de un idioma a otro sin perder cuestiones culturales, cuestiones contextuales. Así que vamos a ver el idioma original. Y la traducción literal, para empezar, de esa parte del pasaje sería: estén mostrando gran paciencia hacia todos. Esa sería la traducción literal. Y como les decía, la traducción es un poco difícil porque se pierde contexto y tal vez intención del mensaje. Así que vamos a estar viendo qué dice el griego. Lo tienen en sus pantallas, en sus boletines. Y esta parte es una palabra que es macrotsumeo. Claramente se escribe de otra forma, pero esa es la pronunciación. No me pregunten cómo se escribe porque ustedes saben, el hebreo puede ser un poquito complicado. Significa tener espíritu largo, es decir, objetivamente que aguanta, o subjetivo paciente. Entonces utiliza la palabra para definir lo que ocupamos definir. Entonces pasamos a ver de dónde deriva. Deriva de macrotsumos, que significa con temperamento largo, que dura, es decir, con lenidad. Entonces vamos de aquí a algo menos complejo, pero todavía nos queda un nudo por desenrollar. ¿Qué significa lenidad? Entonces lenidad, también lo vamos a definir, lo pueden ver en sus pantallas, es la blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas. Entonces, en esencia, eso es lo que nosotros tenemos como idea, como punto central, esa blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas. Y si en alguien puedo pensar al escuchar esta definición, es en Dios. Y creo que todos nosotros somos conscientes de lo misericordioso, de la mucha lenidad que ha tenido Dios con la humanidad, porque desde tiempos inmemorables hemos sido rebeldes con Él, y a pesar de ello, Él no ha tenido eso en cuenta para su trato. Nos ha castigado, nos ha disciplinado, pero no en la medida en la que nuestros actos ameritan que Él nos castigue. Su amor inagotable, su infinita gracia, es la que nosotros podemos ver todos los días. Dios ha tenido mucha lenidad con nosotros, Él ha sido muy paciente con nosotros, nos ha disciplinado, nos ha enseñado, nos dejó su palabra para que nosotros sepamos qué hacer. Pero nosotros muchas veces somos desobedientes, muchas veces actuamos de una forma que a Él no le agrada, que a Él no le gusta. Entonces tenemos el mayor ejemplo de paciencia, es Dios, y Él nos trata con cuánto amor, con cuánta misericordia, con cuánta gracia a cada uno de nosotros. Salmo 103:8: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Así es Dios. Dios nos trata con tanto amor, tanta gracia. Es increíble. Y bueno, ahora yo solo puedo pensar en todas esas situaciones donde se me acaba la paciencia, y estoy seguro de que ustedes también. Ustedes tendrán recuerdos de esas situaciones donde viene la desesperación, el enojo, la tristeza. Esos son recuerdos que nosotros tenemos, pero nada de eso se compara con lo que nosotros hacemos todos los días en desobediencia al Señor. Entonces, creo que es bueno tener una conciencia de las cosas que nosotros hacemos, de las que hacemos mal, y de la mucha paciencia que Dios tiene para nosotros. Y es un motivo más para estar agradecidos con Él, es un motivo más para decidir cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Y increíble todo el amor con que Él nos trata. Él nos trata con gracia y siempre está esperando que volvamos y hagamos las cosas bien. Él es el mayor ejemplo de paciencia. Él nos trata con nada de severidad. O sea, el Señor dice que la paga del pecado es muerte y la paga del pecado es la muerte, pero Él nos da un regalo. Imagínense qué poderoso es eso. Cuando alguien hace algo en contra nuestra, yo creo que lo último que pensamos es en darle un regalo, es en darle una instrucción, es en darle algo bueno. Pero el Señor así es, así de indescriptible es su amor. Entonces eso es lo primero que nos podríamos llevar hoy, es la conciencia del gran amor que tiene Dios hacia nosotros, y que Él es muy paciente con nosotros, nos trata con mucha gracia, y es el mayor ejemplo de paciencia que nosotros podemos tomar. Entonces vamos a ver algo en este tema, y lo principal en lo que nos vamos a enfocar es
eh, crecer en paciencia. ¿Y cuál es la intención de crecer en paciencia? ¿Qué es eso que nosotros tenemos que ver en ese horizonte de soy paciente? Y es que la forma de relacionarnos sea amorosa los unos con los otros. No vamos a ser severos con los demás. No vamos a imponer lo que yo pienso. No vamos a castigar cada vez que una persona se equivoca y hacer que se sienta mal, hacer que ese error no se le olvide. No es esa la intención. Ser amorosos con los demás, es ser pacientes con ellos, no castigar cada una de esas faltas. No vamos a exaltarnos ante los demás. Cuando esa persona haga una cosa que a mí no me parece, cuando esa persona se equivoque y yo sé que tengo la razón, no me voy a exaltar ante esa persona, haciéndole ver lo enojado que estoy, y no rendirnos con los demás. No que alguien está interactuando conmigo y yo veo que es una conversación que yo quiero darle a entender, a lo mejor un principio bíblico, yo quiero hacerle ver que lo que está haciendo está mal, y yo miro que vamos en círculos y me rindo con él. Ya, ¿para qué? Tenemos que crecer en paciencia y ese horizonte es en el cual yo a la hora de relacionarme voy a ser amoroso con los demás. Lo que me hacen a mí no va a determinar cómo yo actúo con esas otras personas. A pesar de que la conversación yo siento que va en círculo, yo tener la paciencia de explicarle esas cosas una y otra vez, de tratarle de hacer ver esas cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener como allá. Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero ser una persona paciente que se comporte con amor hacia los demás. Y vamos a establecer algo, y algo bien importante, y es qué no es la paciencia, qué es lo que nosotros no estamos buscando. Nosotros no estamos buscando esperar el tiempo del pecado, no estamos esperando estar calmados en ese camino que me lleva al pecado o que lleva a los demás hacia el pecado. No es eso. No es que las otras personas están haciendo cosas equivocadas y yo soy paciente, espero que hagan las cosas. No. Nosotros debemos ser prontos en amonestar, y eso también conlleva mucha paciencia. En las áreas de pecado que tengan los demás o que tenga yo, debemos ser prontos, diligentes en amonestarles. Es una gran parte de... Pero todo esto tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que hacerle ver a las personas lo que están haciendo mal, no para que se sientan mal, ese no debe ser nuestro objetivo, sino para que puedan corregir su forma de actuar. Y muchas veces me va a suceder a mí o nos va a suceder a nosotros, que va a llegar otra persona y nos va a amonestar, y nosotros tomar con humildad, tomar con facilidad esa amonestación y cambiar nuestra forma de actuar. Y cuando nos toque a nosotros amonestar a otros, hacerlo con ese amor, hacerlo con esa paciencia, desglosando las cosas que las personas tengan, aclarando sus dudas, diciéndoles la explicación de la mejor forma, no exaltándonos. Entonces la paciencia no es esperar el tiempo del pecado. La paciencia conlleva amonestar muchas veces. La paciencia también es decir las cosas claras. Ser paciente no es digo las cosas a medias porque me da miedo. No, soy paciente, entonces no se las digo. Ser paciente no es no decir las cosas claras. Nosotros tenemos que decir las cosas claras, y recalco el punto del amor. Amar a mi prójimo cuando lo estoy amonestando, amar a mi prójimo cuando estoy platicando con él y haciéndole ver algo. Porque la intención es cuidar la vida de la otra persona. La intención es que esa persona corrija. No quiero tener yo la razón, no quiero que esa persona se sienta mal. Si voy con esa intención, ya estoy mal, ya empecé mal y no voy a ser paciente en el camino. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Hacer una pequeña mención a la parte de amonestar a los demás. Ser paciente no es evitar la amonestación. Nosotros tenemos que hacerlo cuando esto sea lo que toca, pero no tenemos en ningún momento que hacer o buscar hacer sentir mal a las otras personas. Hay que, con amor y cuando sea necesario, decir las cosas. Y eso nos va a tocar, a los padres les toca con sus hijos, a las personas nos toca en general cuando tenemos que relacionarnos con otros, a los matrimonios les toca cuando tienen que discutir un problema en pareja, y hay que tener muchísima paciencia para ello. Hay que decir las cosas y hay que decirlas con amor, no hay que decirlas cuando ya conllevan una emoción bien fuerte como el enojo, cuando ya yo estoy diciendo las cosas
y el motor que me lleva a decir esas cosas es el enojo, yo ya no estoy siendo paciente. Y a lo mejor mi intención no es que la otra persona corrija, no es que la otra persona crezca, sino descargar, sacar todo lo que ando adentro y ya quedar tranquilo yo. No importa que hice sentir mal a la otra persona. Eso ya no es paciencia y se sale de lo que es el amor hacia la otra persona, se sale de lo que es hacerle ver las cuestiones que está haciendo mal. Y antes de entrar a los 3 tips o consideraciones para mejorar en paciencia, vamos a tener un punto clave, que es algo que me gustaría que todos tuviéramos en cuenta. Y a veces en sí la acción que nosotros estamos haciendo no es una acción impaciente, pero nuestra actitud sí es una actitud impaciente cuando estamos desesperados, llenos de ira, llenos de desesperanza. Ahí tal vez no estamos actuando con impaciencia, pero nuestra actitud, en nuestro corazón estamos desesperados, estamos ansiosos, estamos estresados. Ahí estamos siendo impacientes. Quizás las cosas no las estamos haciendo con impaciencia, pero en nuestro corazón sí está. Y otras veces estamos planeando con estos sentimientos, con un sentimiento de ira, con desesperanza, con tristeza. Y en esos casos nuestra forma de actuar sí puede ir encauzada a herir a los demás, a dejar a los demás atrás, a perder las ganas de continuar cuando estamos planeando con impaciencia. Entonces, vamos a entrar a los 3 tips o consideraciones para mejorar en paciencia, tanto cuando yo estoy en mi interior sufriendo, estoy desesperado, que en cualquier momento hago cualquier cosa por la impaciencia, o cuando estoy planeando, que estoy planeando y estoy impaciente, severamente impaciente, y la planeación me puede llevar a tener un plan malo, a hacer cosas que no debería estar haciendo, que pueden herir a los demás. Entonces vamos a ver estos 3 tips o consideraciones para mejorar en paciencia. Ahí tienen los 3 espacios en blanco, porque la intención es que ustedes lo llenen y que podamos llevarnos eso, podamos estar más conscientes de todo esto. El primero, y yo creo que es con lo que nosotros debemos empezar, con lo que nosotros debemos, si empezamos de otra forma, muy probablemente vayamos a fallar. Y es no intentarlo en nuestras fuerzas. No nos forcemos, no digamos yo puedo ser paciente. Es el Señor quien nos va a dar eso. ¿Y por qué lo digo? Porque la reunión pasada, don Denis compartió los frutos del Espíritu, y qué especial que uno de los frutos del Espíritu sea la paciencia. Gálatas 5, 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. La paciencia es un fruto del Espíritu, entonces el Espíritu Santo en nuestra vida, si hoy usted se considera muy impaciente, si se considera una persona que fácilmente tiende a la desesperación, fácilmente tiende a la desesperanza, la paciencia es un fruto del Espíritu, y esto debería consolarnos en gran manera, porque no es algo que dependa de nosotros. Si dependiera de nosotros, creo que deberíamos estar preocupados, deberíamos estar un poquito así, porque nosotros como humanos podemos hacer las cosas mal, pero no, esto es algo que viene de Dios, así que es un fruto del Espíritu Santo y es parte de lo que como paso de acción hoy nosotros podemos hacer. Podemos tener desde hoy en adelante en mente y en oración pedirle a Dios por más paciencia. Y les hago la pregunta a cada uno de ustedes: ¿tienes fe en que Dios puede transformarte en esa área? ¿En que Dios puede darle más paciencia? ¿En que en esas situaciones que antes yo me veía desesperado, ahora por el poder de Dios yo estoy calmado, yo estoy tranquilo, yo estoy esperando? En las situaciones en las que las personas con 2 que 3 palabras ya me sacaban de quicio, como dicen, ya me enojaba o ya me entristecía, ya eso no sucede y yo estoy calmado, yo tengo paz en el Señor. Si nosotros tenemos fe en que Dios puede transformarnos, puede hacer eso en nosotros, pongámoslo en oración. Pongámoslo en oración, eso va a ser bien importante. Si usted tiene problemas con la paciencia y con facilidad se exalta, con facilidad se entristece, con facilidad se desespera, no pierda más tiempo. Póngalo en oración, eso va a hacer una gran diferencia. Póngalo en manos del Señor. El Señor puede hacer
algo maravilloso en usted y verse después, en unos años, en unos meses, en unos días, el Señor trabaja a su tiempo, verse después y decir, wow, esto que estoy viviendo una situación que antes me hubiera desesperado, estoy viendo una situación que antes me hubiera entristecido, que antes me hubiera enojado, y estoy tranquilo y estoy con paciencia haciendo las cosas. Ese es el primer punto y yo creo que es un paso de acción que podemos tomar bien fácilmente y nuestras oraciones, pedirle con fe al Señor por paciencia. El segundo tip es un poco extraño porque conlleva la palabra paciencia, pero no nos asustemos. Sé paciente desde el comienzo. Entonces, un tip para ser más paciente es no ser paciente cuando ya estoy desesperado. Es desde el comienzo ser paciente. Y es que la paciencia no nos va a ser muy efectiva si la empezamos a aplicar cuando ya estamos en ese punto de desesperación, tristeza, enojo. Tenemos que desde antes estar mentalizados. Y esto enfocado, o lo enfoco más, y qué importante sería que nos lo llevemos para esa parte en el discipulado y la evangelización, en el trato con los demás hermanos, y eso va a ser bien importante y va a depender en gran parte de cómo yo comience la reflexión de lo que voy a hacer. El no pensar en los escenarios, el no pensar en las cosas que podrían suceder, el no definir en base a la palabra la forma en la que voy a hacer las cosas, puede conducir al camino de la impaciencia. Vamos a ver la imagen de un mapa, porque yo creo que es una buena forma de ilustrarlo. Si yo quiero ir hacia el sur, no me voy a dirigir hacia el norte. Y es así de sencillo, así de fácil. Si yo quiero tener paciencia hacia los demás, no voy a empezar con ideas de a la primera que me haga, no voy a empezar con ideas de cuando esto pase yo voy a actuar de esta forma negativa. Porque si lo hago, ya voy mal. Estoy yendo hacia el sur y me voy a ir hacia el sur, al camino de la desesperación, al camino de la impaciencia, al camino del enojo. Y ya perdí. Otra de las ilustraciones que podemos darle a este mapa, y tras esa ruta por algo bien específico, y es que es la ruta que pasa por enfrente de un lugar bien concurrido en Comayagua, que es el Mall Premier. Ustedes saben que ese lugar a las 12 del mediodía en ciertos días está bien despejadito, ¿verdad? Uno pasa ahí rapidito. Esa ruta dice desde La Caridad hasta el Mall Premier que se hace en 5 minutos, pero estoy seguro de que hay días que eso se puede tornar en un poquito más, un poquito, una horita tal vez, y es un camino bien corto. Pero yo sé que si nosotros estamos mentalizados de que vamos a esperar, si nosotros ya desde el principio, desde que me subí al vehículo, ya dije, no, yo voy a esperar tranquilamente todo este transcurso. Yo sé que nuestra actitud va a ser muy diferente a la actitud de, no, es que yo tengo que llegar en esos 5 minutos, yo tengo que llegar en esos 2 minutos. Va a ser muy diferente. Entonces, si nosotros nos disponemos a esperar, nos disponemos a tener tiempo, a apartar el tiempo, no vamos a tener problemas. Vamos a estar tranquilamente haciendo la fila que sea necesaria. El caso contrario va a ser de que yo por alguna razón tenga mucha prisa y ese día va a ser bastante más difícil tener paciencia. Pero mismo caso, desde el momento en que llego a la fila, voy a esperar. Probablemente si tenía que llegar a un lugar voy a llegar tarde. Pero esta situación yo estoy consciente, yo reflexiono y no me va a quitar la paciencia. Voy a ser realista con el tiempo que me va a tomar llegar de un punto a otro y voy a tardarme el tiempo que me tenga que tardar en esa fila. Lo mismo aplica para el banco, lo mismo aplica para el tráfico, lo mismo aplica para las personas. Tenemos que ser realistas a veces con el tiempo que nos va a llevar, por ejemplo, en un evangelismo, evangelizar a alguien, explicarle, tomarnos el tiempo, ver que hay que explicar punto por punto, ver que en el discipulado tengo que explicar, tengo que todas las dudas que la persona tenga, irlas resolviendo y con paciencia ir avanzando, con paciencia ir avanzando. Caso contrario sería que si nosotros empezamos con la idea de no le voy a aguantar mucho a la primera que me haga, y nosotros vamos ahí, ya desde ese punto ya perdimos la paciencia.
No digamos cuando ya estamos desesperados, cuando ya estamos en el punto de quiebre, cuando ya estamos en un punto difícil, en un punto más complicado. En ese punto nosotros ya nos perdimos. Empecemos con paciencia, empecemos con realismo, viendo que muchas cosas conllevan tiempo, muchas cosas conllevan hacerlas de forma pausada, y en el trabajo que Dios nos manda hacer, en la gran comisión, en discipular, nosotros tenemos que ser conscientes de que es una cuestión de mucho tiempo, es una cuestión de toda la vida. Hay que trabajar, hay que estar dispuestos, y va a ser un camino que va a conllevar tiempo, pero va bien relacionado con el punto siguiente: ¿por qué voy a esperar todo ese tiempo? ¿Por qué voy a estar esperando con tanta paciencia? Lo vamos a ver en el siguiente punto, en el siguiente tip, pero antes de pasar a ello, cuando vayamos a platicar con una persona, a enseñarla, a amonestarla, a exhortarla, a animarla, a discutir, yo tengo que tener desde el principio la disposición a esperar con paciencia. Desde el principio, desde el momento en el que yo razono, desde el momento en el que yo pienso en esa situación, yo tengo que empezar con paciencia. Que tal vez me van a decir cosas que a mí no me gustaría escuchar, que va a parecer que el asunto no avanza, pero yo voy a esperar con toda la calma, con toda la paz y con una buena actitud, por amor a esa persona. Por amor, ese es el elemento clave. Porque yo amo a esa persona como me amo a mí mismo, atendiendo al mandato de Dios. Yo voy a esperar todo lo que sea necesario para que se pueda resolver esa circunstancia, para que se pueda resolver ese problema, para que esa persona pueda aprender algo nuevo del Señor, para que ese aprendizaje que yo obtuve en algún momento se lo pueda transmitir, conlleve el tiempo que conlleve. Y un punto clave o una separación es en los padres y los hijos. Y es que para los padres, va a ser bueno recordarlo ahorita, hay un modelo claro en la palabra, y es instruir a sus hijos desde pequeños en el camino del Señor. Y esto, yo creo que ningún padre me dejará mentir, demanda mucha paciencia, demanda muchísima paciencia. Vamos a leer el pasaje de Efesios 6 del 1 al 4, que dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, tanto a los hijos nos dice el Señor que tenemos que ser obedientes, es un mandato de Él. A los padres les dice el Señor que deben instruir a sus hijos en el camino de Él. Deben instruirlos en base a la palabra, instruirlos en tantas cosas, enseñarlos desde pequeños, tanto a congregarse, a ir a la iglesia, a obedecer al Señor, a tener presente que nuestra vida debe seguir un modelo que está en la palabra, que no es que yo me mando solo, que yo hago lo que quiero, sino que el Señor me da un modelo, me da un camino, y por ahí me tengo que ir. Desde pequeños enseñarlos a eso. Y a los padres, pues disciplinarlos con amor cuando sea necesario. No se trata de con enojo, con ira, sino que disciplinarlos con amor y saber que esa disciplina es hacerles un bien a ellos, porque el Padre está apartándolos de que eso que hizo mal se vaya a convertir en algo más grande, de que sepa que eso que hizo mal es algo que puede conllevar consecuencias. Y el Señor así lo dice, el Señor lo dice en su palabra: hay que instruir a los hijos, hay que instruirlos, hay que enseñarles el camino, disciplinarlos con amor, enseñarlos con mucha paciencia. Y yo creo que esta parte es bien importante. Un padre tiene que enseñar con mucha paciencia. Yo creo que es algo bien difícil. Creo que los maestros se ven en problemas en las escuelas, en los kinders, porque enseñar a un niño es una cuestión que demanda mucha paciencia, pero es algo que trae gran fruto, trae un gran fruto después. Y hay que hacerlo de cierta forma, hay que hacerlo con mucha paciencia, aclarando todas las dudas, enseñando al ritmo que sea necesario hacerlo. Y yo estoy seguro de que es algo en lo que
Los padres deben capacitarse, nosotros que estamos jóvenes debemos capacitarnos para cuando tengamos que hacerlo. Y es tan importante porque son las futuras generaciones. No se trata de descargar la ira, no se trata de esa emoción tan fuerte que se tiene como padre en ese momento de disciplina, no se trata de dejarla ahí en el hijo, sino de enseñarlo con paciencia, enseñarlo con disciplina y con amor, poder disciplinarlo y enseñarle que esa cosa que hizo no está bien. Siendo conscientes de que los hijos pequeños son una hoja en blanco y la forma de instruirlos determinará en gran parte su forma de ser. Otro de los puntos es en el discipulado y el evangelismo. Segunda de Timoteo 2, del 24 al 25. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces, a nosotros, ¿qué nos toca? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que enseñemos con paciencia, que enseñemos con amor. Y esto es un gran mandato, esto es gigante porque son semanas, son meses, son años de estar enseñando a una persona de todas esas cosas que alguien nos enseñó antes a nosotros. Y ese sistema que el Señor diseñó de compartir, de transmitir mi vida, de multiplicarme a alguien más, estarlo haciendo y estar trabajando en eso que el Señor me pide con mucha paciencia, siendo consciente que es una persona diferente, de que es una persona que piensa, que actúa de forma diferente como lo hago yo, y tomarse el tiempo, esperar al momento indicado, no dejar a esa persona sola, no perder la esperanza, no decir ya estuvo, ya te dejo por tu cuenta, porque eso puede ocasionar que la persona se desanime, que la persona se caiga. Diferente es ese momento en el que esa persona ya despegó, ya toma el compromiso, le dice sí al Señor, y ya sabemos que esa persona va a seguir y más bien va a trabajar en la vida de otros. Es tan importante reconocer ese momento, reconocer ese tiempo. Yo lo veo como la velocidad de escape. Si ustedes saben, si un objeto sale de la Tierra a cierta velocidad, se va a ir del planeta y lo va a dejar. Pero si sale unos kilómetros más lento, no se va a ir. Entonces es tan importante ver ese momento en el que se tiene que dejar despegar. Igualmente, la receta perfecta. Hay un tiempo determinado para cocinar un alimento. Si se cocina mucho más o si se deja crudo, pues ya sabemos que eso no está bien y va a conllevar otros problemas. Entonces, creo que es una figura bastante interesante para ilustrar lo que es el discipulado. Es un tiempo que hay que tomarse, es tanta paciencia que hay que tener para poder enseñar todos esos conceptos. Y por último es tener un objetivo claro. Para ser más pacientes tenemos que tener un objetivo claro, y es que si algo va a ser difícil es que nosotros seamos pacientes con cosas en las que nosotros no vemos el sentido. Si nosotros estamos haciendo algo para el Señor en nuestro trabajo o nuestra familia y no encontramos la razón de ser para ese algo, fácilmente nos vamos a enojar, fácilmente nos vamos a desesperar, nos vamos a entristecer. Entonces tenemos que ver ese beneficio que obtenemos de nosotros, tener toda esa espera con calma. Si esa ganancia por esperar es muy buena, va a ser mucho más sencillo esperar, porque considero que vale la pena hacerlo. Y qué privilegio tenemos al poder ser instrumentos de Dios para producir fruto. Es un gran privilegio que nosotros tenemos. Y ese fruto, hermanos, son vidas que el Señor trabaja y nos usa a nosotros en el proceso. Y son un montón de cosas las que nos va a tocar hacer. Nos va a tocar enseñar, nos va a tocar platicar, exhortar, comprender, esperar, ayudar, aprender, razonar. Y en todo este proceso, el amor que debemos estar teniendo hacia esa persona, como el Señor me pide que yo lo haga, que es como a mí mismo, debe ser ese elemento fundamental. Debo estar amando a esa persona, porque si no la estoy amando, si yo no estoy teniendo amor a esa persona, todas esas cosas que el Señor me pide que haga, fácilmente voy a abandonarlas, voy a dejar de hacerlas, voy a enojarme. Un gran ejemplo de esto es Moisés. Moisés es un gran ejemplo de toda la paciencia, porque él fue el que el Señor eligió para sacar a Israel de Egipto. Y como ustedes saben, esa historia
el pueblo continuamente desobedecía al Señor. El pueblo continuamente se entregaba a la idolatría. Pero Moisés fue paciente en enseñarlos, en decirles cómo se tenían que hacer las cosas, en instruirlos, en hacer la voluntad de Dios para con ellos. Entonces, en esos 40 años que pasó en el desierto el pueblo se entregó a la idolatría, el pueblo fue rebelde, el pueblo se rebeló contra Moisés, y Moisés en todo ese proceso fue paciente. Moisés en todo ese proceso les amó e hizo todo lo que él tenía que hacer, todo lo que él podía hacer. Y aún con todo lo que le hicieron, aún con esa rebelión que quisieron hacer en contra de él, podemos ver en Números 14, del 5 al 19, toda esa historia en la que el Señor, tras que Josué y Caleb le exponen sobre la tierra prometida al pueblo de Israel, el pueblo dice: no, pero estos otros muchachos nos dicen que es un lugar muy peligroso, entonces no queremos ir. Moisés, no vamos a ir, nos rebelamos, y se rebelan en contra de él. El Señor, en toda esta historia que podemos leerla ya con más pausa y la pasamos hace no mucho, en toda esta historia Moisés intercede ante el Señor por el pueblo. Eso es algo bien impactante, porque todas las canas verdes que le sacaron a Moisés, todo ese estrés, esa tolerancia que él tuvo, no hizo que cuando el Señor le dijera: bueno, entonces a este pueblo lo vamos a borrar, y de vos, Moisés, vamos a hacer algo nuevo, una nación nueva, Moisés ahí se pudo ir a la fácil y decir: qué perfecto, ya no tengo que soportarlos más, ya no tengo que hacer nada más, ya este pueblo no me va a seguir molestando. Pero él no, él intercedió ante el pueblo por el Señor. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante, que es Moisés respondiéndole al Señor. ¿Qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto?, le preguntó el Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: como el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado. Como lo has dicho, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Entonces es bien impactante, porque Moisés intercede ante el Señor por el pueblo, les dice que los perdone a pesar de todo lo que había pasado. Y es que él tenía un objetivo claro, y es que la gloria sea para el Señor. A pesar de toda la idolatría, a pesar de todo lo que estaba haciendo el pueblo, él dijo: pero esto que puede suceder, que va a ser lo más fácil para mí, esto que puede suceder, que me va a liberar de este trabajo, no va a ser lo mejor para el nombre del Señor. Entonces decidió interceder ante el pueblo, decidió pedirle al Señor que los perdonara, y él actuó de una forma tan paciente, tan ejemplar para cada uno de nosotros. Y ese objetivo claro que nosotros debemos tener en mente es hacer lo que sea mejor para la gloria del Señor. Si nosotros nos vamos con eso y nosotros lo tenemos presente para todos esos momentos en los que tengamos que ser pacientes, en los que tengamos que explicar una cosa una y otra vez, en los que tengamos que dar vueltas en una situación, en los que tengamos que soportar, tolerar, nosotros vamos a poder ser pacientes, nosotros vamos a ver que la gloria del Señor es mucho más grande, es mucho más el beneficio, es mucho más esa recompensa que lo que nosotros estamos soportando. Actuar con paciencia debe estar alineado con hacer lo mejor para el nombre de Dios, para su voluntad. Esa es una de las tres ideas. La segunda es
es que el objetivo claro no debe ser descargar mis emociones o hacer lo que es más fácil. Si nosotros nos guiamos por eso, vamos a estar haciendo cualquier cantidad de cosas que van en contra del nombre del Señor. Y la tercera idea es que debo tener en mente al Señor y que su voluntad es que mi forma de ser con los demás sea paciente, pero diligente en actuar en conformidad con su palabra. Yo no me voy a detener en amonestar cuando sea necesario y yo no me voy a detener en hacer las cosas que el Señor me pide que haga. La paciencia no es eso, la paciencia es estar en esa calma que el Señor me pide que yo tenga, en esa espera que el Señor me pide que yo tenga, para que su gloria, para que su nombre llegue a muchas más personas. Entonces yo creo que estamos llamados, hermanos, a que estemos trabajando en la vida de otras personas, a que estemos discipulando, transmitiendo todas esas maravillas que el Señor nos ha hecho ver a nosotros, que otras personas puedan conocer de ellas y que otras personas que si nosotros no les hablamos, probablemente nadie más les hable. Así que estamos llamados a ser pacientes, a trabajar en la vida de otros, a enseñar a otros, los padres a ser pacientes con sus hijos, a ser los cónyuges pacientes con el cónyuge, nosotros a ser pacientes con las personas que nos rodean, a dar un buen testimonio del nombre del Señor. Son tantas cosas y podemos decir que es una tarea bien grande, pero no estamos solos en ello. El Señor nos dice que va a estar con nosotros y esto es un fruto de su Espíritu. Así que si me acompañan a orar, cierran sus ojos, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y le decimos: Señor, gracias por esta mañana, gracias por esto que pudimos estar viendo, gracias porque en definitiva es usted quien nos puede enseñar, quien puede hablar a nuestros corazones, quien nos puede transformar. Ayúdenos pues a estar diligentes en lo que usted nos pide que hagamos. Traiga a nuestra vida, traiga a nuestros corazones, por favor, Señor, todo eso que usted quiere transformar, todo eso que usted quiere cambiar. Perfeccione su obra en nosotros, Señor. Guíenos para que estemos haciendo las cosas mucho mejores. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por esta serie. Le pedimos que todo este aprendizaje no se quede en conocimiento, que esto nos haga profundizar aún más en su palabra. Gracias por todo lo que usted nos brinda todos los días, Señor. Le pedimos que nos guíe, que nos guarde y que podamos seguir adorándole, podamos seguir aprendiendo esta mañana. En su santo nombre oramos. Amén.